continuación, escuchamos el programa Cuidando Nuestra Salud Mental, un programa producido por Asisam y ARPAS. Bienvenida y bienvenido. Muy buenos días, gracias por estar en la sintonía de su programa Cuidando Nuestra Salud Mental. Hoy en esta emisión vamos a tratar el tema de las crisis graves de salud mental. Y para ello, pues, le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Me refiero a Marieli Campos, quien es parte del equipo de psicólogas de Asisam, y por supuesto a nuestro invitado de siempre, Nelson Flamenco. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Marieli, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias. Contenta de estar acá y poder compartir con ustedes. Bienvenida. Bienvenido, Gracias. Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Verónica, acá desde la casa y con ansias, pero ansias buenas de iniciar este programa. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué es una crisis grave de salud mental, Nelson? Sí, claramente el tema de las crisis de salud mental graves son las crisis psicóticas, que clínicamente así se le conocen, y es un estado en donde la persona está, pero muy, muy alterada, y en su forma de relacionarse consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Es decir, cuando estamos hablando de una crisis grave, estamos hablando que la persona ya ha perdido el control y está fuera de la realidad. Aquí son características las alucinaciones y los delirios como dos criterios clínicos como para valorar un posible diagnóstico. Las familias sí son expertas en el conocimiento de la crisis porque ellos la viven todos los días, día y noche. Y aquí lo importante es darnos cuenta, uno, del conocimiento que tiene la familia, ¿verdad? Y lo otro es que ellas son las que cargan esta, valga la redundancia, carga de salud mental. Creo que para las familias, el programa que tiene Asisam, Familia. Y este programa está orientado a acompañar a las familias que tienen adentro de su núcleo familiar una persona con una condición de salud mental o una discapacidad psicosocial. Contribuye a saber qué son las crisis, qué son los trastornos mentales, qué es la discapacidad. En la medida de que uno conoce, uno puede saber qué hacer o qué no hacer. Un conocimiento importante para las familias, saber cómo identificarlas, porque las crisis graves no vienen de repente. Siempre hay como aquellos comportamientos que nos van dando indicios, ¿verdad? Y dentro de esos comportamientos que son como las primeras señales de una crisis grave, una crisis psicótica, son los problemas para comer, problemas con el sueño, hay un descuido de la higiene, hay un aislamiento, hay un silencio de la persona, hay cambios repentinos, a veces está alegre y a veces está pero muy triste, a veces está llorando, a veces está gritando, y son comportamientos que denotan que algo está sucediendo. También es importante reconocer que un comportamiento que nos ayuda a identificar las crisis graves es cuando la persona se siente perseguida. Una persona que tiene una condición grave tiene delirio de persecución, pero ciertamente hay dos comportamientos más que nos ayudan a identificar una crisis grave. Uno es que la persona siente que está perdiendo el control. Y el otro es que pierde el interés por todas las actividades y el sentido. Esta es una gama de comportamientos que nos ayudan a entender si una persona está al borde o ya está en la crisis. Las crisis graves, es decir, estar fuera de la realidad, no viene de repente. Siempre es importante reconocer que hay pasos previos y eso nos ayuda para estar preparados, Verónica. A veces en la familia puede suceder que los mismos miembros del núcleo familiar no sepan identificar cuando una persona está mal mentalmente, ¿verdad? O sea, tenga una crisis, ya sea una crisis leve o una crisis grave. Sí, saber qué es lo que detona un comportamiento o una alteración, puede ser leve o grave, es importante tener esa conciencia, porque
Cuando una persona tiene una condición de salud mental como esquizofrenia o depresión, por ejemplo, muchas personas piensan que es por la herencia, y creo que hay un principio importante para saber y entender este tema. Las enfermedades mentales o los trastornos mentales o las condiciones de salud mental, como nosotros le llamamos, son multicausales. Es decir, lo puede generar una serie de factores internos y externos, factores sociales. La pandemia fue un detonante para muchas personas que presentaron crisis leves, ¿verdad? Y crisis graves. Incluso la falta de trabajo, por supuesto, este estado de excepción en donde estamos, muchas personas genera mucha crisis, el estado de violencia, las pandillas, todas esas situaciones genera o puede generar crisis en la familia, etc. Por eso es importante mantener una buena salud mental, porque nos ayuda a resolver esa cantidad de problemas que en una crisis de salud mental ya no podemos resolver. Una persona que tiene una condición de salud mental como depresión o esquizofrenia no necesariamente tiene una discapacidad psicosocial. Y saber que una persona que tiene una crisis no necesariamente es una persona con discapacidad psicosocial, porque las crisis la presentamos todos, pero no todos tenemos una condición de discapacidad. Cuando se reconoce que hay una crisis ya grave, ¿verdad, Marieli? Y si nos puede ayudar con eso. Gracias, Verónica. Bueno, para identificar una crisis grave hay dos manifestaciones principales, digamos, y estos son las alucinaciones y los delirios. Los delirios están más relacionados con una creencia falsa que tiene la persona, o que, por ejemplo, la televisión les da mensajes secretos a ellos. En los delirios pueden haber distintos tipos, como son delirios de grandeza, de persecución, de que los están engañando. Algunos pueden estar relacionados también con las creencias religiosas. Pueden también haber una sensación de robo del pensamiento, como que los pensamientos que ellos tienen no son de ellos, sino que alguien más los controla. Ejemplos claros, algunas personas pueden creer, y hablábamos, les comentaba los de grandeza, por ejemplo, que son algún tipo de Dios o algún tipo de autoridad como presidentes, ministros. Y algo importante tanto en los delirios como en las alucinaciones es que para la persona es real. Nosotros cuando podemos gozar de una buena salud mental, nos damos cuenta que lo que la persona nos dice no tiene sentido para nosotros. De las alucinaciones tienen más que ver con los sentidos, con las percepciones. Hablamos de alucinaciones auditivas, que pueden ser escuchar voces, sentir que les están hablando. También tenemos, que son las alucinaciones más frecuentes, las auditivas. También las alucinaciones visuales, ver otras personas, por ejemplo, que no están ahí. Y también tenemos las alucinaciones olfativas y en menor medida alucinaciones gustativas, tienen que ver con el gusto y con el tacto, sensaciones tal vez de calor, frío, pinchazos, picaduras y otras cosas de estas, pero son menos frecuentes. Se dan de manera más frecuente en trastornos como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, pero también pueden presentarse en otro tipo de trastornos como son la depresión o trastornos ansiosos en menor medida. También hay otras situaciones o otras condiciones que pueden detonar alucinaciones y delirios, y para eso también hay que conocer a la persona y saber lo que está viviendo, porque pueden estar relacionadas con el consumo de alcohol, de otros medicamentos, algunas enfermedades físicas como son los tumores cerebrales
o las infecciones también a nivel del cerebro. Y para su tratamiento, pues lo que se indica es más comúnmente el uso de fármacos y también acompañado de la psicoterapia. Pedir ayuda, pues es una de las recomendaciones que se brinda en estos casos, tanto para la misma persona como para los familiares o personas cercanas a quien está teniendo una crisis. Lo mejor es hacerlo antes. ¿Qué recomendaciones dan ustedes como psicólogos para los familiares que de alguna u otra forma ven estos signos que hemos mencionado? Buscar ayuda profesional. Para mí se resume en una palabra que es asertividad. Creo que en esos momentos puede parecer una situación de descontrol, pero lo primero es tratar de retomar ese control. Sí, creo que las familias es importante tomar en cuenta que debe de permanecer en calma y alerta. Es decir, en la familia usted va a encontrar que es su hijo, es decir, la persona que tiene la condición le va a decir que usted como familiar es la que está mal. Él no va a aceptar porque está el principio de negación, ¿verdad? Pero eso ya lo sabe. Y la familia sabe que ella no está en crisis, sino su hijo. No le grite, no le critique, porque el grito y la crítica no ayuda. Eso complica la situación. Las familias saben esperar y todas aquellas que han vivido un proceso de familia a familia han aprendido a escuchar con atención, que eso es algo importante, y han aprendido a esperar. No amenazarlo o no incitarlo a cumplir sus amenazas es otro principio que las familias también practican dentro de su círculo familiar. Lo importante en este momento es reconocer que necesitamos ayuda externa. Por eso es que es importante establecer un vínculo con un profesional para hacer la evaluación. Puede ser en el sistema público o en el seguro social, si está asegurado, en bienestar magisterial o a nivel privado. Hay algo importante también, Verónica, en este momento para las familias es establecer límites. No todo el comportamiento debe ser tolerado. Hay comportamientos que deben ser limitados, ¿verdad? Como atentar con su propia vida, atentar con la vida de los demás, agarrar incluso comportamientos en donde quiere agredir con un cuchillo, con otras cosas que tenga que ver con el respeto a la vida. Eso no se debe de permitir, aun cuando tiene una condición de salud mental. Hay que guardarle la distancia a las personas. La semana pasada estábamos con un grupo de familiares y estaban muy contentos al decir que cuando en la familia alguien tiene una condición, la familia tiende a repetir lo mismo y a regañar, ¿verdad? Pero las familias que han pasado un proceso de salud mental y de acompañamiento, ellas en lugar de insistir en un tema específico, lo dicen de manera indirecta. Por ejemplo, cuando las personas no quieren comer, regularmente la familia insiste, debes de comer, dijo el doctor que comieras, etcétera, etcétera. Pero algunas familias lo que suelen decir es, vieras qué rica está la comida, no sé si tienes ahorita hambre o debo de esperar. Esa es una manera muy asertiva de decir, bueno, tienes que comer, porque cuando a uno le dan una indicación, uno genera una contradicción, ¿verdad? Y entre otras medidas, Verónica, esto es un pequeño gusto de todo lo que hacemos en el programa de Familia a Familia, en ACISAM, y cómo abordar el tema de las crisis. Le doy las gracias a Nelson Flamenco y a Marieli Campos por habernos acompañado este día. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, Verónica, y a todas las personas que nos han escuchado. Gracias, Marieli. Gracias, un gusto. Así concluimos nuestro programa. Cuídense mucho.